Era una mañana nublada en el norte de México, cuando recibí la orden de unirme a una misión de la Guardia. Ya había pasado un tiempo considerable desde que me había integrado a esta fuerza, pero cada operación parecía traer consigo un nuevo desafío y también un propósito renovado. Mi destino era una pequeña localidad en las cercanías de Monterrey, donde se había reportado un aumento en la actividad delictiva relacionada con el tráfico de sustancias. Al llegar al cuartel sentí la tensión en el aire. Mis compañeros estaban revisando el equipo y discutiendo los planes de acción. Cada uno de nosotros sabía lo que estaba en juego. No solo se trataba de proteger a la comunidad, sino también de restaurar la confianza en la institución. Me asignaron junto a un grupo de 5 hombres a una zona que había sido afectada por el caos, y aunque el miedo siempre estaba presente, la convicción de hacer lo correcto era más fuerte. El viaje hacia allá fue en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Recordaba las historias de personas que habían sufrido a causa de la delincuencia, esas familias desgarradas por el miedo y la incertidumbre. Al llegar el panorama era desolador. Calles vacías y miradas de desconfianza de los pocos habitantes que se atrevían a salir. Decidimos interaccionar con la comunidad, ofreciendo nuestro apoyo y asegurándoles que estábamos allí para protegerlos. Durante los siguientes días, realizamos patrullajes constantes y también operativos de prevención. Sin embargo, no fue hasta una noche en particular que sentimos la tensión en su punto máximo. Recibimos un aviso sobre un posible enfrentamiento entre bandas rivales. Con el corazón latiendo rápido, nos dirigimos al punto indicado, listos para actuar, pero con la esperanza de que nadie resultara herido. Al llegar la tensión era caótica. Se escuchaban disparos y gritos a la distancia. Activamos nuestras radios y coordinamos con otros grupos de la Guardia Nacional. Con cuidado avanzamos hacia el lugar del conflicto, manteniendo una comunicación constante. Cada paso era un recordatorio de la fragilidad de la vida y la responsabilidad que llevábamos en nuestras manos. El enfrentamiento fue rápido, pero también intenso. La adrenalina corría por mis venas mientras nos movíamos para garantizar la seguridad de los civiles. Afortunadamente logramos controlar la situación y detener a varios involucrados. Sin embargo, lo más impactante fue ver cómo la comunidad, al enterarse de nuestra intervención, comenzó a salir de sus casas con una chispa de esperanza que se podía ver en sus ojos. Esa noche, mientras regresábamos al cuartel, reflexioné sobre lo sucedido. No solo habíamos enfrentado a criminales, sino que habíamos acompañado a una comunidad en su camino hacia la recuperación y a dejar de vivir el terror que viven día con día, porque no es fácil, y a mí me consta porque es algo que vemos todos los días. El calor del verano en el norte de México era implacable. La temperatura superaba los 40 grados centígrados y el sol brillaba con una intensidad que parecía derretir el asfalto. Era el año 2023 y mi unidad de la Guardia Nacional se encontraba en un pequeño pueblo que había sido escenario de enfrentamientos recientes entre grupos delictivos. El caos había escalado en la región y la presión sobre nosotros para restablecer el orden era palpable. La rutina en la base se había vuelto monótona, pero cada día representaba un nuevo desafío. La incertidumbre era constante. No sabíamos si hoy sería un día tranquilo o si tendríamos que enfrentarnos a situaciones peligrosas. Después de la reunión matutina, donde se discutieron los informes de inteligencia, recibimos la orden de desplazarnos a una comunidad cercana, donde habían reportado disparos y movimientos sospechosos. Subimos a las camionetas y el trayecto hacia el pueblo estuvo marcado por un silencio incómodo. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus pensamientos.
reflexionando sobre las posibles eventualidades. Sabíamos que al llegar tendríamos que actuar con rapidez y determinación. La vida de los civiles dependía de nuestra capacidad para mantener el control en una situación volátil. Al llegar a la comunidad notamos que el ambiente estaba cargado de tensión. Las calles estaban desiertas y las pocas personas que se asomaban a las ventanas mostraban miradas de preocupación. Nos bajamos, armados y listos para actuar. La primera tarea era establecer una comunicación con los residentes, evaluar la situación y obtener información sobre lo que había sucedido. Nos dividimos en grupos. Mi equipo se dirigió a una casa donde un hombre mayor había reportado haber escuchado disparos. Al acercarnos, el anciano nos recibió con un aire de desconfianza. «No quiero problemas», dijo, con su voz temblorosa. Le asegurábamos que estábamos allí para protegerlo, a él y a su comunidad. Nos contó que había visto un grupo de hombres armados en un terreno cercano y que temía que fueran a atacar. Con la información sobre la mesa, decidimos investigar el área. A medida que avanzábamos, el sudor comenzaba a empapar nuestras camisetas. La tensión era palpable y cada sonido parecía amplificarse en el silencio. Cuando llegamos al terreno, nos detuvimos en seco. Desde la distancia, podíamos ver a un grupo de hombres, armados y organizados, moviéndose con una confianza inquietante. Evaluamos la situación. Eran al menos 7 hombres, y su actitud indicaba que estaban al tanto de su poder. La decisión de actuar era crítica. No podíamos permitir que se descontrolara la situación. Decidí comunicarme con el mando para solicitar refuerzos, pero antes de que pudiera hacerlo, uno de esos hombres nos vio. La alerta se encendió y el caos estalló. Los disparos comenzaron a resonar. Nos lanzamos a cubierto, buscando refugio detrás de unos árboles y arbustos. En medio del tiroteo, la adrenalina se disparó en mi cuerpo. Yo grité órdenes a mi equipo instándolos a mantener la calma y a responder el fuego. La confusión reinaba mientras intentábamos mantener la situación bajo control. Un compañero fue alcanzado por una bala. El sonido del impacto fue brutal y el grito de dolor resonó en mis oídos. La imagen de su rostro lleno de sorpresa y sufrimiento me llenó de coraje. No podía permitir que su sacrificio fuera en vano. «¡Cubran el flanco derecho!», grité, intentando mantener la calma mientras mi mente luchaba contra el pánico. La lucha se intensificó. Con cada disparo la posibilidad de perder a más hombres se hacía más real, pero no podíamos rendirnos. En medio del fuego cruzado, logré observar un movimiento entre los hombres armados. Parecían reagruparse para un ataque frontal. «¡Avancemos!», grité, y con un gesto señalé a mi equipo que flanqueara al grupo. La estrategia era arriesgada, pero no teníamos otra opción. Nos movimos rápidamente, aprovechando la confusión que habíamos creado. Mientras avanzábamos, el sonido de los disparos se mezclaba con el eco de nuestros corazones latiendo con fuerza. El momento de la verdad había llegado. Finalmente logramos acercarnos lo suficiente como para identificar a los hombres armados. Eran miembros locales y su actitud era desafiante. Con un grito de mando ordené a mi equipo que abriera fuego. Las balas impactaban en el suelo a su alrededor y los hombres comenzaron a dispersarse. El caos se apoderó de la escena. Algunos de nuestros adversarios intentaron escapar corriendo, pero no podíamos permitir que se fugaran. Con determinación seguimos avanzando, tratando de reducir al grupo. En medio del enfrentamiento vi a otro compañero caer. La angustia y el dolor se mezclaron en mi corazón, pero el deber nos obligaba a continuar. Finalmente logramos controlar la situación. Capturamos a 3 de los hombres armados, pero la victoria se sentía amarga.
Perdimos a 2 compañeros en esa batalla, y la tristeza se cernía sobre nosotros. Las miradas de los civiles que habían salido de sus casas reflejaban una mezcla de miedo y gratitud. Al regresar a la base, la atmósfera era sombría. La lucha había dejado cicatrices profundas en nosotros. Habíamos enfrentado el monstruo del caos, pero el costo siempre es alto. Los días siguientes fueron difíciles. La pérdida de nuestros compañeros nos afectó a todos. El ambiente en la base era tenso, y las conversaciones sobre lo que había sucedido se convirtieron en una forma de procesar nuestro dolor. Sabíamos que debíamos seguir adelante, pero cada uno de nosotros llevaba consigo el peso de lo vivido. El tiempo pasó, y aunque la comunidad comenzó a recuperarse poco a poco, el caos seguía presente. Historias de valentía y sacrificio se han convertido en un recordatorio de que a pesar de todo, siempre hay una luz en medio de la oscuridad. Luchar por la paz en México es una tarea monumental, pero cada pequeño paso siempre cuenta. Recuerdo aquella noche en la selva de Chiapas. La humedad del aire se sentía densa mientras recibíamos un llamado urgente sobre un grupo delictivo que operaba en la zona. Con mis compañeros de la Guardia Nacional nos preparábamos para entrar a una de las áreas más inhóspitas del país. Sabíamos que la operación sería peligrosa, pero nuestra misión era clara: desmantelar cualquier actividad y proteger a las comunidades. A medida que nos adentrábamos en la espesura, la selva parecía cobrar vida. Los sonidos típicos de la fauna se apagaron, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Solo el crujir de las hojas bajo nuestros pies y el murmullo del viento rompían el silencio. Con nuestras linternas en mano, iluminábamos el camino, pero había una extraña sensación que me inquietaba, una presión en el aire que no podía ignorar. De repente escuchamos un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Era un murmullo sutil, casi imperceptible, y no pude evitar que un escalofrío recorriera mi espalda. Intenté restarle importancia, pero la tensión entre mis compañeros era palpable. Todos compartíamos la misma inquietud, un instinto que nos decía que algo no estaba bien. Al llegar a un claro encontramos un campamento abandonado. Las fogatas estaban apagadas, pero había huellas frescas en el suelo, como si alguien hubiera estado allí momentos antes. Mis compañeros comenzaron a buscar pistas, mientras yo me quedé observando a nuestro alrededor. En ese instante una sombra se deslizó entre los árboles, y mi corazón se detuvo. Era como si algo nos estuviera observando. Decidimos investigar más a fondo, y la atmósfera se tornó más opresiva. Las linternas comenzaron a parpadear, y el susurro se intensificó. Era como si la selva estuviera advirtiéndonos que no deberíamos estar allí. De repente un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Sin pensarlo, corrimos hacia el sonido, impulsados por una mezcla de adrenalina y temor. Al llegar encontramos a un hombre desorientado, temblando de miedo. Nos explicó que se había perdido mientras perseguía a un grupo de hombres. Su mirada era de terror absoluto. «No están solos», dijo con una voz temblorosa. «He visto cosas, sombras que no deberían estar aquí». Sus palabras resonaron en mi mente. ¿Qué había visto? Mientras tratábamos de calmarlo, las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. Mis compañeros intentaron convencerlo de que estaba alucinando, pero yo sabía que en la selva la mente puede jugar malas pasadas, especialmente en situaciones de alta presión. Sin embargo, la sensación de ser observados se estaba intensificando. Tomamos la decisión de regresar al campamento base. La selva, antes tan familiar, ahora se sentía como un laberinto hostil.
Cada crujido, cada susurro, parecía un recordatorio de que no estábamos solos. La presión en el aire se hacía cada vez más intensa, como si la selva estuviera viva, recordándonos que había fuerzas que no comprendíamos. A medida que avanzábamos, el hombre seguía hablando de lo que había visto, describiendo figuras que se movían entre los árboles, ojos brillantes que lo observaban desde la distancia. Mi mente luchaba por procesar todo esto, pero la sensación de que algo más grande estaba en juego se hacía innegable. Finalmente llegamos al campamento base, pero la experiencia nos había dejado a todos con un sentimiento de inquietud. Esa noche, mientras intentábamos descansar, no pude evitar mirar hacia la selva oscura. Las sombras parecían moverse, y el susurro del viento parecía llevar consigo advertencias de lo desconocido. Nunca supe si lo que experimentamos fue producto del estrés, la fatiga o algo verdaderamente sobrenatural, pero lo que viví esa noche me dejó marcado. La selva que alguna vez consideré un lugar de trabajo, esa vez se convirtió en un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Desde entonces, cada vez que entro en la selva, siento un estilo de respeto por lo desconocido y un temor persistente de lo que podría acechar entre las sombras. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era un día más en la vida de un elemento de la Guardia Nacional de México, y como cualquier otro, estaba lleno de incertidumbre. Mi nombre es Javier, y formo parte de un grupo de élite encargado de enfrentar situaciones de riesgo en zonas conflictivas. Aquella tarde, recibimos un reporte sobre una posible confrontación con un grupo delictivo en las afueras de un pequeño pueblo en el norte del país. El trayecto hacia el lugar fue tenso. El sonido del motor del vehículo y el crujir de los asientos era lo único que rompía el silencio. Mis compañeros y yo compartíamos miradas de preocupación, sabiendo que no solo nos enfrentábamos a criminales, sino a un ambiente hostil que podría volverse aún más peligroso en cualquier momento. La adrenalina corría por nuestras venas, y aunque todos intentábamos mantener la calma, el ambiente era palpable. Cuando llegamos al lugar, los informes de inteligencia indicaban que habían varios hombres armados en una casa abandonada. Era un antiguo edificio de ladrillo que había visto días mejores. La estructura estaba cubierta de maleza y su apariencia desgastada nos dio una sensación de inquietud. Nos dividimos en dos grupos. Uno se acercaría por la parte frontal, mientras que el otro rodearía el lugar. La estrategia era clara, pero el miedo a lo desconocido siempre estaba presente. Mientras nos acercábamos, el silencio se hizo abrumador. No había ni un solo sonido, ni el canto de las aves, ni el murmullo del viento. En ese momento, algo en el aire cambió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis compañeros intercambiaron miradas y supe que todos estábamos sintiendo lo mismo, esa sensación de que algo no estaba bien. Al llegar a la puerta de la casa, decidimos que yo entraría primero. Con mi equipo en mano empujé la puerta, que chirrió ominiosamente al abrirse. La oscuridad nos recibió con un aire denso y pesado. Las sombras se movían sutilmente, y por un momento pensé que podría haber algo más allá de la simple luz y la sombra. Sin embargo, rápidamente sacudí la cabeza, tratando de disipar esos pensamientos. En nuestro trabajo no había lugar para el miedo ni para la duda. La habitación estaba vacía, llena de escombro y polvo. A medida que avanzábamos, comenzamos a escuchar murmullos. Podía distinguir voces, pero no lograba entender lo que decían. Tomé una linterna y la encendí, iluminando las paredes cubiertas de grafitis y manchas de humedad. La sensación de ser observado se intensificó. Mis compañeros se acercaron,
y juntos intentamos discernir de dónde provenían esos murmullos. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Era un sonido que me heló el líquido vital. Miré a mis compañeros y vi el mismo miedo reflejado en sus rostros. Decidimos avanzar hacia el origen de los gritos, pero algo en mi interior me decía que no debíamos hacerlo. A pesar de la advertencia de mi instinto, la formación y el deber prevalecieron. Nos adentramos a un pasillo oscuro, con la linterna iluminando solo un pequeño trecho frente a nosotros. Los murmullos se convirtieron en una cacofonía de voces, algunas de las cuales parecían sollozar, otras gritaban en desesperación. Era como si la casa misma estuviera viva, como si cada ladrillo tuviera una historia que contar. Al llegar a una habitación al final del pasillo, me detuve en seco. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde el interior. Con un gesto señalé a mis compañeros que se prepararan. Empujé la puerta lentamente y al entrar lo que vi me dejó paralizado. En el centro vi una mesa cubierta de objetos que parecían antiguos, fotos desgastadas y una vela encendida que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Pero lo que realmente me impactó fue la figura de una mujer, con su rostro pálido y una mirada profunda y triste. Aquel encuentro no era físico, sino más bien un eco de algo que había sucedido en el pasado. Me asusté bastante. La mujer parecía estar atrapada en un ciclo de dolor, y aunque no podía escucharlo, podía sentir su sufrimiento. Mis compañeros comenzaron a retroceder, sintiendo la misma inquietud que yo. Fue en ese momento que un estruendo resonó desde la entrada. Un grupo de hombres armados había entrado a la casa, buscando salir con una carga de sustancias ilícitas que allí estaban escondidas. La adrenalina nos invadió y en un abrir y cerrar de ojos, nuestra misión cambió de ser una investigación a una confrontación armada. Las balas comenzaron a volar por todos lados y el caos se desató. Yo, aún paralizado por la visión de aquella mujer, no podía moverme. Mis compañeros comenzaron a disparar, tratando de protegerme a mí. Y aunque no lograba entender lo que estaba sucediendo, la mujer me miró una vez más. De repente desperté de mi trance y reaccioné. Comencé a disparar tratando de cubrir a mis compañeros. La balacera se extendió por toda la casa y el sonido de las balas resonaba en mis oídos. En medio del caos, la figura de la mujer se desvaneció lentamente, como si se deshiciera en el aire, llevándose consigo su tristeza. En ese instante, comprendí que había sido testigo de algo más grande que nosotros, de un ente. La confrontación fue intensa, pero gracias a la capacitación y trabajo en equipo, logramos someter a los delincuentes. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de una tensión que no podíamos ignorar. Al salir miré hacia atrás una última vez. La casa parecía un poco más oscura, como si la luz que había visto se hubiera apagado para siempre. Definitivamente, esa experiencia me dejó marcado. Esa mujer, aunque no era más que un eco del pasado, me enseñó que cada lugar tiene una historia. Era una tarde nublada en la ciudad de Tijuana, Baja California. La brisa del océano corría por las calles, trayendo consigo un aire fresco que contrastaba con la calidez que había sentido durante el día. Como miembro de la Guardia Nacional, mi vida estaba marcada por la rutina de patrullar áreas conflictivas. Pero ese día había algo diferente en el ambiente. Recibí un reporte sobre un posible encuentro con un grupo delictivo en una zona conocida por su actividad, la Colonia Libertad. Al llegar al lugar, un barrio lleno de vida y al mismo tiempo de peligro, el sonido del tráfico y las voces de la gente parecían desvanecerse en el aire. Nos organizamos en grupos, conscientes de que cada movimiento debía ser calculado. Los colores vibrantes de las casas,
con sus murales que contaban historias de lucha y esperanza, contrastaban con la realidad del caos que se respiraba en el aire. Mientras avanzábamos por las calles, llegamos a un callejón estrecho que se adentraba en una zona menos iluminada. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una sensación extraña, como si algo en ese lugar estuviera fuera de lugar. Mis compañeros también parecían inquietos, pero continuamos con nuestra misión. Sabíamos que el peligro era inminente. Al fondo del callejón encontramos un grupo de hombres reunidos. Sus miradas eran frías y desafiantes. Al acercarnos, uno de ellos hizo un gesto, y en un instante el ambiente se tornó explosivo. Las balas comenzaron a volar, y el eco de los disparos resonaba en las paredes del callejón. La adrenalina golpeó mi cuerpo como un trueno, y en medio del caos traté de mantener la calma. Mis compañeros y yo tomamos posiciones estratégicas, tratando de protegernos unos a otros. En medio del fuego cruzado noté que algo extraño sucedía a nuestro alrededor. Las sombras parecían extenderse más allá de lo normal, como si el mismo callejón se hubiera vuelto un ente que absorbía la luz. En un momento de distracción, vi una figura al final del callejón. Era una mujer con un vestido blanco que ondeaba suavemente en el aire. Su rostro era sereno, pero sus ojos mostraban un profundo dolor. La confrontación continuó, y aunque sabía que debía concentrarme en el enfrentamiento, no podía apartar la mirada de aquella mujer. Era como si estuviera atrapada en una especie de trance, y la balacera a su alrededor no parecía afectarla. Mis compañeros gritaban órdenes, y el sonido de las balas resonaba en mis oídos, pero todo eso se desvaneció en el momento en que nuestras miradas se cruzaron. La mujer levantó una mano, y en ese instante sentí una ola de energía recorrerme. Era como si a través de ella hubiera podido vislumbrar las historias de dolor y sufrimiento que habían marcado ese lugar años atrás. Y escenas fugaces, imágenes de vidas perdidas, familias destruidas y sueños truncados. El caos que había presenciado en mi trabajo se materializaba ante mí, y comprendí que el callejón guardaba secretos que iban más allá de lo que veíamos. Aún así, la lucha continuaba. Con un esfuerzo traté de apartar la mirada de la mujer y enfocar mi atención en el enfrentamiento. Mis compañeros estaban en peligro, y sabía que debía actuar. Con un grito me uní a ellos disparando y tratando de someter a los hombres armados. La mujer seguía allí inamovible, como un faro en medio de la tormenta. Finalmente, logramos someter a los criminales. El silencio se instaló en el callejón, interrumpido solo por el sonido de nuestras respiraciones, que estaban entrecortadas. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, y en ese momento comprendí que ella era una de esas almas que habían sufrido en ese lugar. Su mirada se volvía una súplica silenciosa, como si me hubiera pedido que nunca olvidara lo que había presenciado. Cuando todo terminó y la policía llegó para llevarse a los detenidos, me quedé mirando el callejón, ahora lleno de calma después de la tormenta. Mis compañeros comentaban lo ocurrido, pero mi mente estaba en otro lugar. Las imágenes de la mujer y de las historias que había visto seguían danzando en mi mente. ¿Quién era? ¿Qué había pasado en ese callejón que había dejado una huella tan profunda? Tomé un momento para alejarme del grupo y sentarme en un muro cercano. La ciudad seguía su curso. La música y las risas se escuchaban a lo lejos, pero aquí, en este rincón de Tijuana, el pasado seguía vivo. Me di cuenta de que cada rincón de la ciudad, cada calle, cada callejón, guardaba historias que a menudo eran ignoradas. Era un recordatorio de que detrás de cada enfrentamiento había un trasfondo de sufrimiento humano que no debía ser olvidado. A medida que la noche caía, el ambiente se transformaba.
Las luces de la ciudad parpadeaban y el murmullo de la vida continuaba. Sin embargo, en mi interior llevaba la carga de lo que había presenciado. Desde aquel día, cada vez que patrullaba por las calles de Tijuana, miraba más allá de la superficie. Las historias de dolor y esperanza estaban entrelazadas en el tejido de esta ciudad, y así con cada patrullaje tengo la promesa de recordar y dar voz a quienes han sufrido. Y al día de hoy, esa es mi misión, que definitivamente va más allá de la lucha contra el crimen. El amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas. Era un nuevo día en la sierra, y con él, una nueva misión para mi unidad de la Guardia Nacional. Habíamos recibido un informe sobre un posible contrabando de armas en una aldea remota, y nuestra labor era asegurar la zona, y si fuera necesario, realizar las detenciones pertinentes. El camino hacia la aldea era complicado. La carretera estaba llena de baches y curvas peligrosas. Mientras avanzábamos, el paisaje cambiaba de manera abrupta, pasando de montañas cubiertas de densa vegetación a llanuras áridas. Las radios de nuestros vehículos emitían estática, interrumpida solo por breves mensajes de otros equipos en la zona. La tensión se podía sentir en el aire. Cada miembro de mi unidad estaba alerta, consciente de que en cualquier momento podríamos toparnos con situaciones inesperadas. Al llegar a la aldea, el ambiente era tranquilo, casi irreal. Las casas de adobe estaban construidas de tal manera que parecían parte del paisaje, y la gente se movía con calma, ajena a nuestra presencia. Decidimos dividirnos en grupos pequeños para cubrir más terreno y así obtener información local. A mí me tocó trabajar con el sargento Martínez, un veterano con años de experiencia en el campo. Mientras caminábamos por las calles polvorientas, comenzamos a hacer preguntas a los habitantes. Muchos parecían nerviosos, evitando el contacto visual y respondiendo de manera evasiva. Sin embargo, una anciana que se encontraba sentada en la entrada de su casa nos miró con ojos profundos y sabios. Decidí acercarme a ella, sintiendo que podía ofrecer información valiosa. ¿Se ha visto algo extraño en la aldea?, pregunté tratando de ser lo más amable posible. La mujer sonrió levemente, pero su expresión era grave. Los tiempos han cambiado, joven. Los hombres ya no son los que solían ser. Hay cosas en las montañas que no comprenden, susurró mirando hacia el horizonte. No supe si su comentario era una advertencia o simplemente el eco de una anciana que había visto demasiado. Agradecí su tiempo y continué con el sargento. Sin embargo, su respuesta dejó una ligera inquietud en mi interior. Después de varias horas de investigación, logramos obtener información sobre un grupo sospechoso que se reunía en un viejo molino a las afueras de la aldea. La noticia fue suficiente para que la unidad se reuniera y planificara una operación para investigar el lugar. La idea era realizar un acercamiento sigiloso para no alertar a los posibles contrabandistas. Al llegar al molino, el sol comenzaba a descender, sumiendo el paisaje en una luz dorada. Nos acercamos con cautela, usando la vegetación como cobertura. Desde una distancia segura pudimos observar a varios hombres, cargando cajas y moviéndose de un lado a otro. Era evidente que estaban involucrados en algo ilícito. A medida que nos acercábamos, un escalofrío recorría mi espalda. No era solo la adrenalina de la misión, había algo en el aire que se sentía opresivo. El sargento me miró y asintió, señalando que era el momento de actuar. Nos dividimos en dos grupos, uno para rodear el molino y otro para realizar la entrada frontal. Con las armas listas y el corazón acelerado, avanzamos. Al llegar a la entrada, el sargento hizo una señal para que nos detuviéramos. Escuchamos voces y en un momento de silencio nos dimos cuenta de que había más hombres de los que habíamos estimado.
De repente el sonido de un disparo resonó en el aire y la calma se desvaneció en un instante. Instintivamente nos tiramos al suelo, buscando refugio detrás de cualquier cosa que pudiera protegernos. Los gritos y el caos se desataron, y en cuestión de segundos, todo se volvió un torbellino de sonidos, pólvora y confusión. El sargento comenzaba a gritar órdenes, moviendo a los hombres para buscar cobertura y responder al fuego. Yo me sentí atrapado en una pesadilla, con el corazón latiendo con fuerza contra mi pecho. Desde mi posición vi a un hombre caer al suelo. Este cayó herido. La imagen se grabó en mi mente, un recordatorio de la fragilidad de la vida, un recordatorio de la fragilidad de la vida y de lo rápidamente que todo puede cambiar. A medida que la situación se intensificaba, logramos hacer retroceder a los contrabandistas, pero no sin antes haber sufrido algunas bajas. La lucha duró unos minutos, pero al final logramos asegurar el área. Los hombres que habían estado en el molino se rendían, levantando las manos en señal de capitulación. Mientras asegurábamos a los detenidos, el sargento se acercó a mí con una expresión grave. «Esto es solo el comienzo», dijo. «El caos está aumentando y deberíamos estar preparados para lo que viene». Esa noche, mientras regresábamos a la base, el silencio en el vehículo era abrumador. Cada uno de nosotros reflexionaba sobre lo que había sucedido, sobre la fragilidad de nuestras vidas y el peso de la responsabilidad que llevábamos. Al llegar nos reunimos con otros compañeros, compartiendo historias y tratando de encontrar consuelo en la camaradería. Había un entendimiento tácito de que, aunque habíamos sobrevivido, esta batalla iba a continuar. La Guardia Nacional no solo es un escudo contra el crimen, es un símbolo de esperanza en tiempos oscuros. Ese día aprendí que nuestro trabajo no se trataba solo de combatir a grupos delictivos. Se trata de proteger a comunidades, de ser un faro de luz en medio de la oscuridad y también de enfrentar al terror 24/7. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era un día más en la vida de un elemento de la Guardia Nacional de México, y como cualquier otro, estaba lleno de incertidumbre. Mi nombre es Javier, y formo parte de un grupo de élite encargado de enfrentar situaciones de riesgo en zonas conflictivas. Aquella tarde, recibimos un reporte sobre una posible confrontación con un grupo delictivo en las afueras de un pequeño pueblo en el norte del país. El trayecto hacia el lugar fue tenso. El sonido del motor del vehículo y el crujir de los asientos era lo único que rompía el silencio. Mis compañeros y yo compartíamos miradas de preocupación, sabiendo que no solo nos enfrentábamos a criminales, sino a un ambiente hostil que podría volverse aún más peligroso en cualquier momento. La adrenalina corría por nuestras venas, y aunque todos intentábamos mantener la calma, el ambiente era palpable. Cuando llegamos al lugar, los informes de inteligencia indicaban que habían varios hombres armados en una casa abandonada. Era un antiguo edificio de ladrillo que había visto días mejores. La estructura estaba cubierta de maleza y su apariencia desgastada nos dio una sensación de inquietud. Nos dividimos en dos grupos. Uno se acercaría por la parte frontal, mientras que el otro rodearía el lugar. La estrategia era clara, pero el miedo a lo desconocido siempre estaba presente. Mientras nos acercábamos, el silencio se hizo abrumador. No había ni un solo sonido, ni el canto de las aves, ni el murmullo del viento. En ese momento, algo en el aire cambió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis compañeros intercambiaron miradas y supe que todos estábamos sintiendo lo mismo, esa sensación de que algo no estaba bien. Al llegar a la puerta de la casa, decidimos que yo entraría primero. Con mi equipo en mano empujé la puerta, que chirrió ominiosamente al abrirse. La oscuridad nos recibió con un aire denso y pesado.
Las sombras se movían sutilmente y por un momento pensé que podría haber algo más allá de la simple luz y la sombra. Sin embargo, rápidamente sacudí la cabeza, tratando de disipar esos pensamientos. En nuestro trabajo no había lugar para el miedo ni para la duda. La habitación estaba vacía, llena de escombro y polvo. A medida que avanzábamos, comenzamos a escuchar murmullos. Podía distinguir voces, pero no lograba entender lo que decían. Tomé una linterna y la encendí, iluminando las paredes cubiertas de grafitis y manchas de humedad. La sensación de ser observado se intensificó. Mis compañeros se acercaron y juntos intentamos discernir de dónde provenían esos murmullos. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Era un sonido que me heló el líquido vital. Miré a mis compañeros y vi el mismo miedo reflejado en sus rostros. Decidimos avanzar hacia el origen de los gritos, pero algo en mi interior me decía que no debíamos hacerlo. A pesar de la advertencia de mi instinto, la formación y el deber prevalecieron. Nos adentramos a un pasillo oscuro, con la linterna iluminando solo un pequeño trecho frente a nosotros. Los murmullos se convirtieron en una cacofonía de voces, algunas de las cuales parecían sollozar, otras gritaban en desesperación. Era como si la casa misma estuviera viva, como si cada ladrillo tuviera una historia que contar. Al llegar a una habitación al final del pasillo, me detuve en seco. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde el interior. Con un gesto señalé a mis compañeros que se prepararan. Empujé la puerta lentamente y al entrar lo que vi me dejó paralizado. En el centro había una mesa cubierta de objetos que parecían antiguos, fotos desgastadas y una vela encendida que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Pero lo que realmente me impactó fue la figura de una mujer, con su rostro pálido y una mirada profunda y triste. Aquel encuentro no era físico, sino más bien un eco de algo que había sucedido en el pasado. Me asusté bastante. La mujer parecía estar atrapada en un ciclo de dolor, y aunque no podía escucharlo, podía sentir su sufrimiento. Mis compañeros comenzaron a retroceder, sintiendo la misma inquietud que yo. Fue en ese momento que un estruendo resonó desde la entrada. Un grupo de hombres armados había entrado a la casa, buscando salir con una carga de sustancias ilícitas que allí estaban escondidas. La adrenalina nos invadió y en un abrir y cerrar de ojos, nuestra misión cambió de ser una investigación a una confrontación armada. Las balas comenzaron a volar por todos lados y el caos se desató. Yo, aún paralizado por la visión de aquella mujer, no podía moverme. Mis compañeros comenzaron a disparar, tratando de protegerme a mí, y aunque no lograba entender lo que estaba sucediendo, la mujer me miró una vez más. De repente desperté de mi trance y reaccioné. Comencé a disparar tratando de cubrir a mis compañeros. La balacera se extendió por toda la casa, y el sonido de las balas resonaba en mis oídos. En medio del caos, la figura de la mujer se desvaneció lentamente, como si se deshiciera en el aire, llevándose consigo su tristeza. En ese instante, comprendí que había sido testigo de algo más grande que nosotros, de un ente. La confrontación fue intensa, pero gracias a la capacitación y trabajo en equipo, logramos someter a los delincuentes. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de una tensión que no podíamos ignorar. Al salir miré hacia atrás una última vez. La casa parecía un poco más oscura, como si la luz que había visto se hubiera apagado para siempre. Definitivamente, esa experiencia me dejó marcado. Esa mujer, aunque no era más que un eco del pasado, me enseñó que cada lugar tiene una historia. Era una tarde nublada en la ciudad de Tijuana, Baja California. La brisa del océano corría por las calles,
trayendo consigo un aire fresco que contrastaba con la calidez que había sentido durante el día. Como miembro de la Guardia Nacional, mi vida estaba marcada por la rutina de patrullar áreas conflictivas. Pero ese día había algo diferente en el ambiente. Recibí un reporte sobre un posible encuentro con un grupo delictivo en una zona conocida por su actividad, la Colonia Libertad. Al llegar al lugar, un barrio lleno de vida y al mismo tiempo de peligro, el sonido del tráfico y las voces de la gente parecían desvanecerse en el aire. Nos organizamos en grupos, conscientes de que cada movimiento debía ser calculado. Los colores vibrantes de las casas, con sus murales que contaban historias de lucha y esperanza, contrastaban con la realidad del caos que se respiraba en el aire. Mientras avanzábamos por las calles, llegamos a un callejón estrecho que se adentraba en una zona menos iluminada. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una sensación extraña, como si algo en ese lugar estuviera fuera de lugar. Mis compañeros también parecían inquietos, pero continuamos con nuestra misión. Sabíamos que el peligro era inminente. Al fondo del callejón, encontramos un grupo de hombres reunidos. Sus miradas eran frías y desafiantes. Al acercarnos, uno de ellos hizo un gesto, y en un instante el ambiente se tornó explosivo. Las balas comenzaron a volar, y el eco de los disparos resonaba en las paredes del callejón. La adrenalina golpeó mi cuerpo como un trueno, y en medio del caos traté de mantener la calma. Mis compañeros y yo tomamos posiciones estratégicas, tratando de protegernos unos a otros. En medio del fuego cruzado noté que algo extraño sucedía a nuestro alrededor. Las sombras parecían extenderse más allá de lo normal, como si el mismo callejón se hubiera vuelto un ente que absorbía la luz. En un momento de distracción, vi una figura al final del callejón. Era una mujer con un vestido blanco que ondeaba suavemente en el aire. Su rostro era sereno, pero sus ojos mostraban un profundo dolor. La confrontación continuó, y aunque sabía que debía concentrarme en el enfrentamiento, no podía apartar la mirada de aquella mujer. Era como si estuviera atrapada en una especie de trance, y la balacera a su alrededor no parecía afectarla. Mis compañeros gritaban órdenes, y el sonido de las balas resonaba en mis oídos, pero todo eso se desvaneció en el momento en que nuestras miradas se cruzaron. La mujer levantó una mano, y en ese instante sentí una ola de energía recorrerme. Era como si a través de ella hubiera podido vislumbrar las historias de dolor y sufrimiento que habían marcado ese lugar años atrás. Vi escenas fugaces, imágenes de vidas perdidas, familias destruidas y sueños truncados. El caos que había presenciado en mi trabajo se materializaba ante mí, y comprendí que el callejón guardaba secretos que iban más allá de lo que veíamos. Aún así, la lucha continuaba. Con un esfuerzo traté de apartar la mirada de la mujer y enfocar mi atención en el enfrentamiento. Mis compañeros estaban en peligro y sabía que debía actuar. Con un grito me uní a ellos disparando y tratando de someter a los hombres armados. La mujer seguía allí inamovible, como un faro en medio de la tormenta. Finalmente, logramos someter a los criminales. El silencio se instaló en el callejón, interrumpido solo por el sonido de nuestras respiraciones, que estaban entrecortadas. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, y en ese momento comprendí que ella era una de esas almas que habían sufrido en ese lugar. Su mirada se volvía una súplica silenciosa, como si me hubiera pedido que nunca olvidara lo que había presenciado. Cuando todo terminó y la policía llegó para llevarse a los detenidos, me quedé mirando el callejón, ahora lleno de calma después de la tormenta. Mis compañeros comentaban lo ocurrido, pero mi mente estaba en otro lugar.
Las imágenes de la mujer y de las historias que había visto seguían danzando en mi mente. ¿Quién era? ¿Qué había pasado en ese callejón que había dejado una huella tan profunda? Tomé un momento para alejarme del grupo y sentarme en un muro cercano. La ciudad seguía su curso. La música y las risas se escuchaban a lo lejos, pero aquí en este rincón de Tijuana, el pasado seguía vivo. Me di cuenta de que cada rincón de la ciudad, cada calle, cada callejón, guardaba historias que a menudo eran ignoradas. Era un recordatorio de que detrás de cada enfrentamiento había un trasfondo de sufrimiento humano que no debía ser olvidado. A medida que la noche caía, el ambiente se transformaba, las luces de la ciudad parpadeaban y el murmullo de la vida continuaba. Sin embargo, en mi interior llevaba la carga de lo que había presenciado. Desde aquel día, cada vez que patrullaba por las calles de Tijuana, miraba más allá de la superficie. Las historias de dolor y esperanza estaban entrelazadas en el tejido de esta ciudad, y así con cada patrullaje tengo la promesa de recordar y dar voz a quienes han sufrido, y al día de hoy esa es mi misión, que definitivamente va más allá de la lucha contra el crimen. Recuerdo aquella tarde de hace unos años. El clima en la región norte de México era inusualmente fresco para esta época del año. Las nubes grises se acumulaban en el cielo, presagiando una tormenta que podría llegar en cualquier momento. En la base de la Guardia Nacional, el ambiente también estaba cargado de tensión. Habíamos recibido informes de que un grupo local había intensificado sus actividades delictivas en un pueblo cercano. Los enfrentamientos entre grupos rivales estaban en aumento. La situación era crítica y sabíamos que teníamos que actuar. Después de una reunión matutina, donde se discutieron los planes de acción, nos preparamos para un despliegue inminente. Montamos en las camionetas, cada uno de nosotros con la mente enfocada y el corazón acelerado. La adrenalina comenzaba a fluir, y con cada kilómetro que avanzábamos hacia el pueblo, la ansiedad en el aire se hacía más palpable. Sabíamos que estábamos a punto de entrar a una zona de conflicto, donde el caos podría estallar en cualquier momento. Al llegar al pueblo el silencio era ensordecedor. Las calles estaban desiertas, como si todos los habitantes hubieran desaparecido. Las casas tenían ventanas cubiertas y puertas cerradas, un claro signo de que la población estaba aterrorizada. Nos bajamos de las camionetas listos para actuar. La prioridad era obtener información sobre la situación y, si era necesario, asegurar la zona. Mi equipo se dirigió a un grupo de hombres que se encontraban reunidos en la plaza. Eran campesinos, y al vernos sus rostros mostraron una mezcla de miedo y desconfianza. Nos acercamos con cautela y nos presentamos como parte de la Guardia Nacional, explicando que estábamos allí para ayudar. Uno de esos hombres, visiblemente angustiado, se atrevió a decirnos que habían estado llegando algunos hombres y que ayer habían disparado en el campo y que se habían llevado a 3 de sus vecinos. La angustia en sus palabras resonó en mí. No solo estábamos allí para combatir a los criminales, sino también para proteger a los inocentes, a quienes no tenían ninguna opción. Haremos todo lo posible para garantizar su seguridad, respondí con firmeza. Agradecieron nuestra presencia, pero la preocupación seguía marcada en sus rostros. El caos había dejado una huella profunda en la comunidad. Decidimos dividirnos en grupos para cubrir más terreno. Mi equipo se dirigió hacia la parte alta del pueblo, donde se habían reportado avistamientos de hombres armados. A medida que avanzábamos, el ambiente se hacía más tenso. Los sonidos de la naturaleza parecían haberse silenciado y la sensación de peligro era inminente. Nos adentramos en una calle angosta, rodeada de casas viejas y descuidadas. De repente, escuchamos voces a lo lejos.
Nos detuvimos en seco y nos ocultamos detrás de un vehículo abandonado. Con precaución asomamos la cabeza y vimos a un grupo de 5 hombres armados. Estaban conversando animadamente entre ellos. Sus armas colgaban de sus hombros y la actitud relajada que mostraban contrastaba con el ambiente de tensión que nos envolvía. Tomé la decisión de enviar a 2 de mis compañeros a flanquearlos, mientras nosotros, los otros 3, nos manteníamos listos para actuar. La estrategia era arriesgada, pero teníamos que aprovechar la oportunidad, y con un gesto señalé a mis compañeros que avanzaran lentamente. El tiempo parecía detenerse mientras nos movíamos en silencio. Cada paso era crucial. Cuando finalmente logramos posicionarnos, uno de esos hombres comenzó a gritar: «¡Es la Guardia Nacional! ¡Están aquí!». El caos se desató en un instante. Los hombres armados comenzaron a disparar y el sonido de las balas resonó en el aire. La adrenalina se disparó en mi cuerpo mientras buscábamos refugio detrás de los vehículos. Yo grité que todos estuvieran a cubierto, intentando mantener la calma en medio del caos. El enfrentamiento se intensificó, las balas silbaban a nuestro alrededor y la confusión y terror reinaban. Con cada disparo la posibilidad de perder a uno de mis compañeros se hacía más real. La vida de los civiles estaba en juego y no podía permitir que la situación se descontrolara. «Mantenga la posición», ordené, mientras intentaba evaluar la situación. Con determinación decidí que era el momento de contraatacar. «Avancen hacia el flanco izquierdo», grité, señalando hacia mis compañeros que se movieran rápidamente. La idea era flanquear a los hombres armados desde diferentes direcciones. Mientras nos movíamos, las balas seguían silbando y cada paso era una lucha contra el miedo. Finalmente logramos rodear a los hombres. Con un grito de mando ordené abrir fuego. Las balas impactaron en el suelo a su alrededor y ellos comenzaron a dispersarse. La confusión era nuestra aliada y aprovechamos la ocasión para avanzar. Acto seguido, comencé a gritar: «¡Cubran el flanco derecho!», tratando de mantener la calma mientras mi mente luchaba contra el pánico. La lucha se intensificaba. Finalmente logramos controlar la situación. Capturamos a 3 de los hombres, pero la victoria se sentía amarga. Habíamos perdido a algunos compañeros, y la tristeza, como siempre en estos casos, se cernía sobre nosotros. Regresamos al pueblo, donde los residentes habían comenzado a salir de sus casas, con miradas llenas de miedo y gratitud. Al regresar a la base, la atmósfera era sombría. La lucha había dejado cicatrices profundas en nosotros. Habíamos enfrentado el monstruo del caos, pero viviendo el terror y en un costo muy alto. Cada uno de nosotros lleva consigo el peso del sufrimiento al día de hoy, y la tristeza se siente como una sombra constante. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era un día más en la vida de un elemento de la Guardia Nacional de México, y como cualquier otro, estaba lleno de incertidumbre. Mi nombre es Javier, y formo parte de un grupo de élite encargado de enfrentar situaciones de riesgo en zonas conflictivas. Aquella tarde, recibimos un reporte sobre una posible confrontación con un grupo delictivo en las afueras de un pequeño pueblo en el norte del país. El trayecto hacia el lugar fue tenso. El sonido del motor del vehículo y el crujir de los asientos era lo único que rompía el silencio. Mis compañeros y yo compartíamos miradas de preocupación, sabiendo que no solo nos enfrentábamos a criminales, sino a un ambiente hostil que podría volverse aún más peligroso en cualquier momento. La adrenalina corría por nuestras venas, y aunque todos intentábamos mantener la calma, el ambiente era palpable. Cuando llegamos al lugar, los informes de inteligencia indicaban que habían varios hombres armados en una casa abandonada. Era un antiguo edificio de ladrillo que había visto días mejores.
La estructura estaba cubierta de maleza y su apariencia desgastada nos dio una sensación de inquietud. Nos dividimos en dos grupos. Uno se acercaría por la parte frontal, mientras que el otro rodearía el lugar. La estrategia era clara, pero el miedo a lo desconocido siempre estaba presente. Mientras nos acercábamos, el silencio se hizo abrumador. No había ni un solo sonido, ni el canto de las aves, ni el murmullo del viento. En ese momento, algo en el aire cambió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis compañeros intercambiaron miradas y supe que todos estábamos sintiendo lo mismo, esa sensación de que algo no estaba bien. Al llegar a la puerta de la casa, decidimos que yo entraría primero. Con mi equipo en mano empujé la puerta, que chirrió ominiosamente al abrirse. La oscuridad nos recibió con un aire denso y pesado. Las sombras se movían sutilmente, y por un momento pensé que podría haber algo más allá de la simple luz y la sombra. Sin embargo, rápidamente sacudí la cabeza, tratando de disipar esos pensamientos. En nuestro trabajo no había lugar para el miedo ni para la duda. La habitación estaba vacía, llena de escombro y polvo. A medida que avanzábamos, comenzamos a escuchar murmullos. Podía distinguir voces, pero no lograba entender lo que decían. Tomé una linterna y la encendí, iluminando las paredes cubiertas de grafitis y manchas de humedad. La sensación de ser observado se intensificó. Mis compañeros se acercaron y juntos intentamos discernir de dónde provenían esos murmullos. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Era un sonido que me heló el líquido vital. Miré a mis compañeros y vi el mismo miedo reflejado en sus rostros. Decidimos avanzar hacia el origen de los gritos, pero algo en mi interior me decía que no debíamos hacerlo. A pesar de la advertencia de mi instinto, la formación y el deber prevalecieron. Nos adentramos a un pasillo oscuro, con la linterna iluminando solo un pequeño trecho frente a nosotros. Los murmullos se convirtieron en una cacofonía de voces, algunas de las cuales parecían sollozar, otras gritaban en desesperación. Era como si la casa misma estuviera viva, como si cada ladrillo tuviera una historia que contar. Al llegar a una habitación al final del pasillo, me detuve en seco. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde el interior. Con un gesto señalé a mis compañeros que se prepararan. Empujé la puerta lentamente y al entrar lo que vi me dejó paralizado. En el centro vi una mesa cubierta de objetos que parecían antiguos, fotos desgastadas y una vela encendida que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Pero lo que realmente me impactó fue la figura de una mujer, con su rostro pálido y una mirada profunda y triste. Aquel encuentro no era físico, sino más bien un eco de algo que había sucedido en el pasado. Me asusté bastante. La mujer parecía estar atrapada en un ciclo de dolor, y aunque no podía escucharlo, podía sentir su sufrimiento. Mis compañeros comenzaron a retroceder, sintiendo la misma inquietud que yo. Fue en ese momento que un estruendo resonó desde la entrada. Un grupo de hombres armados había entrado a la casa, buscando salir con una carga de sustancias ilícitas que allí estaban escondidas. La adrenalina nos invadió y en un abrir y cerrar de ojos, nuestra misión cambió de ser una investigación a una confrontación armada. Las balas comenzaron a volar por todos lados y el caos se desató. Yo, aún paralizado por la visión de aquella mujer, no podía moverme. Mis compañeros comenzaron a disparar, tratando de protegerme a mí, y aunque no lograba entender lo que estaba sucediendo, la mujer me miró una vez más. De repente desperté de mi trance y reaccioné. Comencé a disparar tratando de cubrir a mis compañeros. La balacera se extendió por toda la casa,
y el sonido de las balas resonaba en mis oídos. En medio del caos, la figura de la mujer se desvaneció lentamente, como si se deshiciera en el aire, llevándose consigo su tristeza. En ese instante, comprendí que había sido testigo de algo más grande que nosotros, de un ente. La confrontación fue intensa, pero gracias a la capacitación y trabajo en equipo, logramos someter a los delincuentes. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de una tensión que no podíamos ignorar. Al salir miré hacia atrás una última vez. La casa parecía un poco más oscura, como si la luz que había visto se hubiera apagado para siempre. Definitivamente, esa experiencia me dejó marcado. Esa mujer, aunque no era más que un eco del pasado, me enseñó que cada lugar tiene una historia. Historias de terror de la internet.